Y bueno, hoy os vamos a contar un poco acerca de este proyecto. Como dijo Mario, mi nombre es Verónica, trabajo en Red Hat, pero bueno, este proyecto no está directamente relacionado, es un proyecto en el que nos embarcamos junto con Jorge, que también está aquí. Hola, bien, soy Jorge Bay y encantado de estar aquí, que nos des la oportunidad de hablar con todos vosotros para hablar de event streaming. Pues nada, así como para empezar, voy a contar un poco rápidamente cómo va la agenda, vamos a empezar a hablar un poco de historia, luego vamos a contar lo que creemos nosotros que es la solución ideal, un poco acerca del proyecto y luego una demo, el efecto demo, a ver qué tal sale. Pues un poco como para empezar y ponernos en contexto de qué hablamos cuando hablamos de event streaming y cuál es la historia y desde hace cuánto viene esto, pues allá por los años 90 las aplicaciones eran monolíticas y bueno, y la comunicación entre los procesos dentro de estas aplicaciones se hacían por llamadas directas. Y así como si por casualidad necesitaban comunicarse con algún sistema por fuera, pues usaban los batch jobs y files. Entonces empezamos por esa época. Pues a medida que los procesos online se volvieron más complejos, surgieron, para los que recordáis, un poco las Service-Oriented Architectures y la comunicación entre los servicios se hacían en XML. Y ahí fue donde surge un poco el tema de Enterprise Service Bus, que lo que hace es tratar de estandarizar estas comunicaciones entre servicios. Pues el tema con el Enterprise Service Bus era que hacía más de una cosa. No solo se comunicaba, sino que traducía los formatos, publicaba y suscribía y hacía routing. Y obviamente, spoiler alert, eso no fue muy bien. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque era un single bus para toda la organización, era un servicio centralizado y era un single point of failure. Las interfaces eran súper rígidas, era muy difícil hacer modificaciones y cambios, y ni hablar de que, bueno, la escalabilidad era como una utopía porque los costes eran inmensos. Entonces, ya hacia finales de los 90 empezamos a escuchar proyectos que ya nos suenan un poco más, que es el ascenso de las message queues. Surgieron proyectos muy relevantes como son ActiveMQ o RabbitMQ. Eran open source, lo cual ya eran mejores novedades, y tenían APIs que eran de muchísimo más fácil uso. Pues dentro del tema de las message queues, que si bien las seguimos utilizando a día de hoy en muchos casos, pues tenían algunos problemas, que tenían muy bajo throughput, que no tenían garantías de orden cuando había múltiples consumidores y que aparte, nuevamente, eran difíciles de escalar. Entonces, ya también entrados en los 2000, empezamos a hablar del famoso data streaming. Pues el real-time processing, la escalabilidad, empiezan a ser prioridad para no todos los negocios, como es a día de hoy, que está muy democratizado, no para la panadería de la charla anterior, pero sí para otros. Y entonces grandes empresas empiezan a hacer las típicas soluciones ad hoc, se escucha hablar también de Hadoop Streaming, pero realmente no había patrones. Estoy segura que a lo largo de esta historia quizás había otras partes, pero bueno, también era un poco por resumir. Entonces, allá por el año 2010 más o menos, desde LinkedIn surge un proyecto que se llama Apache Kafka, que muchos de vosotros lo conoceréis. Y bueno, la verdad que era un diseño súper novedoso, tenía multiproducer y multiconsumer, y empiezan a aparecer consumer groups como un nuevo concepto. Era distribuida por defecto, acá ya vamos mejorando, y está optimizada para high throughput. Entre otras cosas, el aterrizaje de Kafka no es solo su diseño novedoso, sino que empiezan a surgir nuevos casos de uso, como por ejemplo actúa como un buffer entre servicios y establece los patrones de event streaming, que hasta ahora habíamos visto que no había muchos patrones. Y bueno, y nace un gran ecosistema alrededor de Kafka en los últimos 10 años. Y la verdad es que, bueno, Kafka fue un pionero y es un inmenso avance, pero la realidad es que pasaron 10 años y la situación actual cambió completamente y está lejos de ser ideal a día de hoy.
nos encontramos de repente con que, bueno, Apache no es Kubernetes friendly, requiere siempre de un operador, el operador no está dentro del proyecto. Hay organizaciones que mantienen diferentes operadores, los más conocidos, Streamsy, Banzai, Confluent lo tiene también. Luego, el uso del I/O, Input-Output, en Kafka, bueno, usa la page caché de Linux para leer y escribir los segmentos, y la page caché es un recurso compartido a nivel de nodo en Kubernetes. Y esto hace que nos veamos forzados desde ahí pues, a desplegar los pods de Kafka en nodos dedicados. Vamos, que en resumen no es un buen vecino y también hace que incremente los costes y hace que sea mucho más difícil de manejar. También podemos hablar que, ya que estamos hablando de Kubernetes y cosas pequeñas, pues los computing costs. Los requerimientos mínimos de hardware son súper altos para comenzar, especialmente para equipos que están empezando o nuevos proyectos. Y está también como diseñado para ser un componente central en la arquitectura. Entonces, eso se desalinea un poco con el concepto de independencia que deberían de tener los equipos de desarrollo, ¿no? Y, bueno, hablamos también anteriormente, por cerrar, también de los operadores, API Bridge y Zookeeper como componentes adicionales, y queramos que no, cuando hablamos de costes, todo esto empieza a sumar. Entonces, un poco en resumen, también requiere desarrolladores con skills muy altas y muy particulares, o sea que es muy ops heavy. Lo que comentamos, los costes de hardware pueden ser un impedimento a la hora de comenzar y no está concebido ni como Kubernetes native, ni ya pensado para cuando empezamos a hablar de cosas más pequeñas como puede ser el Edge. Las APIs muchas están desactualizadas y se requieren client libraries. Entonces, un poco como todo lo que vimos anteriormente de los Service Bus, de los Message Queue, pues empieza a sonar como una tecnología que está muy bien, pero es un poco una tecnología del pasado. Entonces, durante la pandemia, como estábamos un poco así como con necesidad de actividad, pues decidimos un poco poner en común cuáles eran todos estos problemas que iban surgiendo o que veníamos escuchando dentro de las distintas comunidades, con clientes, con gente que conocíamos en el sector, y dijimos, bueno, ¿por qué no crear algo que solucione un poco todos estos problemas? Así que, bueno, nada, empezamos a pensar cuál sería la solución ideal. Y, bueno, te paso a vos, Jorge, para que empieces a contarles un poco acerca de la solución ideal. Bueno, hola a todos. Bueno, después de lo que contó Vero, vamos a ver qué características debería tener una solución ideal, ¿no? De event streaming en Kubernetes. Lo que buscamos en una solución de streaming, al igual que en el resto de componentes de software, es que se puede empezar con mínimos requerimientos de hardware, que todas las operaciones se puedan automatizar, que sea elástico y que tenga una API simple y chula. Pues, ¿qué significa que esa solución sea ligera, esa solución ideal que buscamos? Bueno, que pueda ser desplegado con muy poca memoria RAM por pod, vamos a decir, menos de 1 giga y menos de una virtual CPU. Debería tener una buena performance incluso en esas circunstancias y que tenga una imagen de contenedor pequeña, es decir, 50 megas, 100 megas comparado con los monstruos que hay por ahí para event streaming. Y que se pueda desplegar, estaría guay que se pueda desplegar en entornos Edge, que bueno, el Edge cada vez es más importante y es un sitio donde los recursos de hardware son mínimos. En el tema de operaciones lo que buscamos es que tengamos nosotros que aprender lo mínimo para saber cómo desplegarlo correctamente, que las operaciones estén 100% automatizadas, que no haya muchos o ningún setting que nos tengamos que preocupar y que esté hecho para Kubernetes nativamente. Un operador simplifica muchos despliegues complicados, pero es otro componente que tenemos que aprender, conocer, actualizar y demás.
nos gustaría que sea un sistema tan fácil de desplegar como un servicio stateless. Con respecto sí, a la escalabilidad, esperamos que una solución perfecta sea elástica y tenga la habilidad de arrancar nuevos pods en segundos y podamos apagar también esos pods automáticamente después de un periodo. Y por último, nos gustaría que esa solución de event streaming ideal tenga una API fácil de usar, que no requiera dependencias externas como librerías de clientes. Básicamente, desde el punto de vista de la aplicación cliente esté intentando consumir o producir eventos, estaría guay poder enviar requests HTTP y olvidarnos de versiones, dependencias y todo eso. Y con esas características en mente es que decidimos crear Barco Streams. Sí, Barco Streams es un sistema de event streaming ligero y elástico para Kubernetes. Actúa como un buffer persistente para la comunicación entre servicios y está optimizado para ser fácil de usar, eficiente, sencillo de operar y que eso comporte como un buen ciudadano dentro o vecino dentro de Kubernetes. Utiliza los mismos conceptos que ya conocemos de Kafka o de Apache Pulsar, que son los topics y los consumer groups, y garantiza el orden de evento dentro de la misma partition key y es un sistema distribuido por defecto. Además, está hecho para Kubernetes, es durable y persistente, que significa que no pierde datos en casos de fallos de hardware individuales y es muy sencillo de desplegar. Es elástico, ligero, rápido. Es bastante, muy fácil de usar. No necesita que instalemos nada en las aplicaciones cliente porque utiliza HTTP endpoints y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que sería. Aquí pusimos un ejemplo de lo que sería una aplicación que produce un día eventos. Está hecho en el código es en Python porque es un lenguaje que es fácil de leer para todos, pero podría ser en cualquier otra tecnología. Solo es un post, un HTTP post hasta una dirección URL con el mensaje como body y ya está. Si el estatus es OK, significa que sea recibido y está replicado en más de un broker. Bueno, al desplegarlo solo son recursos estándar de Kubernetes, no hay operador, no hay CRDs, no hay nada extraño que tengamos que aprender nuevo. Podemos utilizar un autoscaler normal para que defina el número de réplicas. No utiliza la page caché de Linux, que significa que actúa como un pod más y no como la mayoría de bases de datos y sistemas de events streaming. Y tiene una muy buena performance incluso con un hardware mínimo. Bueno, vamos a ver bastante, bueno, vamos a ver, no sé si es por encima, pero siempre hay más detalles que se quedan fuera, pero vamos a ver cómo funciona Barco. Bueno, está basado en 3 papers. El primero es el paper de DynamoDB, del que también se basa Cassandra, y también es el de Raft, bueno, que hoy en día cualquier cosa se basa en Raft, y de uno también que es muy interesante, que es el del medio, que tiene un nombre largo y difícil, pero sería algo así como transacciones distribuidas escalables a través de almacenes de datos heterogéneos. Lo estoy leyendo, pero eso sí no me costaría introducirlo en el momento. Tiene unas ideas muy guays. Se basa en un proyecto de universidad un proyecto de software de universidad que se llama Cherry García y es bastante curioso. Lo dejo aquí con links. Cada uno de los papers en sí mismo es una maravilla de leer, pero bueno, lo dejo aquí. En el tema de distribución de datos, Barco los distribuye de manera automática usando un algoritmo de hashing consistente.
de la misma manera que DynamoDB o Apache Cassandra. A cada broker se le asigna un token basado en su posición ordinal, el ordinator en Kubernetes, y ese token determina qué datos le pertenecen de manera natural. O sea, tiene failover y tal, pero son sus datos naturales. Es su posición natural en el clúster. En el tema de líderes, cada broker es el líder natural de ese rango de tokens y los siguientes brokers actúan como seguidores o réplicas. Por ejemplo, el broker 0 actúa como líder del rango 0 a 1 y los brokers 1 y 2 actúan como réplicas en ese caso y el broker 1 actúa como líder del natural del rango 1 a 2 y los brokers 2 y dando la vuelta el 0 son réplicas y así. Siguiendo en cómo se distribuyen los datos, en el caso de que el clúster escale, los rangos se dividen en dos y los nuevos pods, para decirlo, se posicionan en el medio de los anteriores rangos. De esta manera no hay necesidad de rebalancear los datos existentes y los nuevos brokers serán líderes de los nuevos rangos con la ayuda de los brokers existentes. En este caso, el broker 0 partiría el rango en 2, se proclamaría con la ayuda de los otros brokers como líder de ese rango y el broker 3 definiría quién es el líder de la otra parte de ese rango nuevo creado, ¿no? En temas de input-output, Barco utiliza una serie de técnicas que lo hacen ligero y rápido. Voy a ir por alguna de ellas en las siguientes slides. Barco utiliza Direct.io para leer y escribir mensajes en el disco. Las lecturas y escrituras van directo de lo que es el user space, del proceso, sin pasar por la page caché del kernel de Linux. Eso nos permite utilizar estrategias inteligentes de caché locales como read ahead o escribir a través de buffers mientras hacemos otras tareas. Como mencionó Vero, la page cache es un recurso compartido a nivel de nodo en Kubernetes, por lo que al evitar usarlo, pues nos aseguramos que no afectamos a otros pods que comparten ese mismo nodo. Una de esas estrategias que utilizamos en escritura es esta. El gráfico es un poco loco, pero lo tratamos de explicar así. Pero bueno, en vez de grabar en disco y esperar la respuesta, en paralelo seguimos procesando y comprimiendo nuevos grupos de mensajes, actuando como un buffer dual. Bueno, son dos buffers por cada segmento. Y en el gráfico lo que se muestra es como los mensajes que hay que, o los eventos que hay que escribir y una entidad, en este caso el coalescer o el agrupador, los agrupa y los comprime y los checksumea y lo escribe, lo manda para escribir a disco y mientras que el disco confirma que está escrito, va procesando el siguiente y comprimiendo el siguiente grupo de datos. Otra técnica que utilizamos de input-output es la siguiente, que el broker que actúa como líder de la partición es el responsable de comprimir y hacer checksum, como dije, de los segmentos que contienen los mensajes. Ese chunk, un grupo de mensajes, es comprimido solo una vez en su vida. Como está checksumeado, pues lo podemos verificar que está bien y enviado a las réplicas como datos comprimidos. La réplica solo tiene que añadirlo a su fichero sin procesarlo en absoluto. Y esto minimiza el uso de CPU y la cantidad de datos que se envía a través de la red.
También es importante la transferencia de red cuando estás en diferentes zonas o cuando los brokers están en diferentes zonas. Y bueno, las técnicas que hablaba anteriormente hacen que sea o que consideremos que Barco es rápido. Estos son los benchmarks de la última versión. Un clúster con 3 brokers, volúmenes en EBS, que es más lento que instancias con SSD. O sea, que podría mejorarse el benchmark, pero tampoco la idea es sacar como lo máximo que pueda hacer es como ver por dónde empezamos o por ver dónde estamos. Cada mensaje, en este caso, es de 1 kilobyte, cada evento es de 1 kilobyte, y el gráfico muestra que se puede escribir más de 1 millón de mensajes por segundo o 1 gigabyte por segundo de manera durable, o sea, replicado, con instancias muy pequeñas, con un solo core, por ejemplo. Para terminar, antes de pasar a la demo, me gustaría contar cómo hace Barco las selecciones de líder y el manejo de offsets de manera consistente. Cada broker tiene su propio SQLite integrado. SQLite aparentemente tiene una nueva vida en el mundo distribuido por muchos proyectos, cada vez más lo añaden. Las selecciones de líder usan Strong Consistency gracias a las transacciones distribuidas del paper que mencioné antes, y además se simplifica al añadir que las selecciones solo involucran a los brokers cercanos. Por ejemplo, en el gráfico se muestran 3 brokers decidiendo sobre un líder para un rango sin involucrar a los demás. Entonces, eso está guay, por al añadir más brokers, no sería más chatty o más, no se mandan más conversaciones entre ellos, sino que podrían decidir independientemente de cada uno de su parte, solo comunicándose con 3 brokers de esa parte. Y bueno, y por otra parte los offsets, que son como hasta dónde se ha consumido y hasta dónde se ha producido, por dónde van los consumidores, por dónde van los productores, se escriben y se replican automáticamente y tiene una eventual consistency, porque no hay necesidad de que haya una mayor consistencia. Y de esa manera nos quitamos de en medio algo como Zookeeper o etcd o cualquier otra cosa que podríamos usar para Strong Consistency. A ver, bueno, si queréis verme fracasar en vivo, quedaros un rato más para la demo. Voy a copiar y pegar comandos en la terminal y ver cómo sale, porque soy un poco paquete y me pongo muy nervioso, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, creo que ahí se ve mi terminal. Espero que se vea todo muy blanco. Y nada, vamos a crear un namespace. Lo vamos en un fichero, no lo vamos a crear, vamos a crear el YAML para crear el namespace. Bastante sencillo. Vamos a utilizar Kustomize para crear el clúster de Barco. Podríamos utilizar los YAMLs o cualquier otra cosa directamente, pero así puedo mostrar qué parámetros estoy tocando. Voy a hacer una mega copiada. Y bueno, básicamente uso las bases que están en el repositorio, lo meto en el namespace streams que se va a crear con este YAML. Esta es la imagen y uso una imagen de desarrollo porque me gusta vivir peligrosamente. Y vamos a ver qué tal cuando los aplico. Los aplico con la K de Customize y vamos a ver qué tal. Se han creado todos esos recursos. Vamos a ver qué tal están. Vamos a ver los pods. Ya aparentemente están corriendo. Una vez que el barco está desplegado, voy a utilizar un pod cliente. En este caso voy a utilizar un pod que tenga curl para poder hacer llamadas a la REST API.
en este caso estoy creando un pod que se va a eliminar una vez que salga o se ejecute la shell de manera interactiva, y la imagen es esta, que es de las de curl. Entonces esperamos que pueda entrar en este contenedor, que lo uso como cliente de Barco, solo para esta demo y tal. Voy a ver si Barco está escuchando por ahí. Aparentemente funciona. Todavía cada vez puedo respirar un poco más. Vamos a producir un par de mensajes. Para eso voy a usar curl y voy a hacer un post con unos datos que es Hello World, un mensaje Hello World en JSON, sí, al servicio para producir de Barco, a un topic que se llama Mi Topic o My Topic. Ahí está ok. Vamos a producir un par más para que haya un poco de vidilla. Y luego de producir, vamos a intentar consumir estos mensajes o fracasar en el intento. Para eso vamos a empezar, bueno, ya le di antes si quieres, registrar el consumidor número 1 del grupo My App y del topic que se suscribe al topic My Topic. Y enviamos una request para consumir. Dice que no es nada, que no hay nada, o que es una respuesta vacía, que la idea es que hagamos un retry luego porque, digamos, no sabemos qué broker nos tocó ni tal. O sea, tendríamos que ir consumiendo los datos de los distintos brokers, y para eso, digamos, lo más normal sería consumirlo en un loop, y lo consumes digamos, y vas sacando para ese consumer group, y voy a utilizar un loop para ver si le di a enter otra vez sin querer. Pero bueno, básicamente era un loop escrito en Shell, que 20 veces manda request al servicio de Barco, a la parte de consumir, para el consumer 1, que ya sabemos que es parte del grupo My App o algo así, y me devuelve este chorro, pero son bastantes requests distintas porque no fueron agrupadas, porque se fueron enviando a distintos sectores, vamos a decir así para simplificar un poco, pero acá hay uno, vamos a ver, aquí hay otro, hay más por ahí que no estoy viendo por los nervios, pero están por ahí. Y nada, voy a escapar mientras que esto va bien, y voy a terminar el clúster, y creo que ya la demo también. Casi le doy a leave de los nervios. Voy a sí, dejar de compartir. Ahora sí. Y si queréis, volvemos a la última slide, que hay como un... no sé si podemos volver. Sí, genial. Muchísimas gracias. Nada. Pues nada, mil gracias, Mario. Bueno, aquí era más que nada para contarles eso, que el proyecto de Barco es open source. Lo open sourceamos hace como unas 4 semanas. Llevamos más de año y medio, ¿no?, trabajando así de a ratos, y bueno, creemos que ya está en condiciones para ser open sourceado, y bueno, es un proyecto que es como old school, muy comunidad, un proyecto de comunidad totalmente. No, por ahora no, digamos, no, la idea es como crecer el proyecto, crecer el interés, buscar gente que le interese contribuir. Ahí tenemos la Contribution Guide, Good First Issues, para los que tengan curiosidad y quieran ver dónde empezar. Y bueno, y más que nada, sí decir que es un proyecto que si bien ya funciona, que dentro de poquito ya vamos a lanzar una nueva versión, todavía quedan muchas cosas por hacer, decisiones para tomar, así que quienes tengan ganas de embarcarse en un proyecto desde temprano, pues ahí está, y con el QR Code pueden acceder al repositorio de GitHub. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante. Tenemos una pregunta en el chat
que nos dice Pavel Nikolov. Hola, ¿pueden comparar Barco Streams con Nuts Jetstream? Nuts es single binary y es muy fácil de utilizar en Kubernetes. Sí, creo que es que no conozco mucho NATS, pero creo que NATS, sí, digamos, el Barco está más del lado del event streaming persistente y NATS estaría más como dentro del real time o es eso, hacer llegar mensajes y, digamos, más del lado de best effort versus el delivery guarantee de at least once de Kafka o de Barco. Eso sería, pero realmente no estoy muy metido en NATS. No sé si te acuerdas algo de NATS, pero por ahí. Sí, bueno, obviamente no es la primera vez que nos preguntaron cosas, bueno, en el caso creo de NATS lo habíamos visto, que no es durable by default, NATS, por ejemplo, que es lo de ser replicado a través de múltiples brokers, y bueno, y que Barco no requiere client libraries, y creo que NATS sí los necesitaba. Y un poco lo que decía él, ¿no? O sea, hasta la parte de los que simplemente como más comunican, y en este caso lo que hablábamos es un sistema de event streaming, ¿no? O sea, quizás más comparable con Pulsar, con Kafka, pero sí, depende para qué uso lo necesites, valdrían ambos. Sí. No, Barco entra más en la categoría que no hay para decir que está bien consumir los eventos más tarde. O sea, para decir, se producieron compras a lo largo del fin de semana y millones de compras o millones de eventos durante el fin de semana y puede pasar, por eso es lo de persistente, que es lo mismo de Kafka, puede pasar un buen tiempo y es normal hasta consumirlo en vez de más como RabbitMQ o tal, que está hecho para como sacarlo de la queue lo más rápido posible. No sé si es el caso de NATS, pero me suena que es más como real time, es que qué cosa está pasando, esto es un evento que pasó, hay que reaccionar instantáneamente o cosas así. Y esto es más como para eventos que se van acumulando, por más que es pseudo real time, pero es distinto, creo, el caso de uso. Perfecto, pues mira, tenemos justo otra que acaba de entrar en el chat de Job Céspedes, que dice: hola, felicidades por el proyecto, gracias por la presentación. Pregunta: ocupamos una arquitectura basada en eventos. Hemos visto Knative plus Broker, Cube, MQ, Nuts. ¿Barco Stream sería una mejor opción? ¿Tiene persistencia? Sí, es eso, es persistente por defecto y replicado por defecto. No hay que configurar, digamos, nada para que sea, digamos, cualquier OK que te vuelva al producir va a significar que está guardado de manera persistente y replicado. Entonces, en esa parte como que no tiene, sí, creo que ya, no me quiero enrollar, pero sí. Perfecto. Y otra más que acaba de entrar. Dice Juan Torres, no me ha quedado claro cómo le llegan los eventos a los micros. ¿Barco les empuja los eventos vía un dispatcher o los micros deben suscribirse? Es una buena pregunta. Funciona otra vez parecido a Kafka o parecido a Pulsar, donde los eventos un cliente o una aplicación le hace poll, para decir, los va tirando de arriba en vez del broker hacer push para resistir, para que las aplicaciones clientes puedan manejar su back pressure y no tengan problemas de que el broker los ahogue o cosas así, o que haya que configurar ventanas. Es el cliente, es el que va tirando. Y si el cliente confirma que ha leído lo anterior cuando o pide los siguientes grupos de eventos, significa que los ha leído los anteriores, o que dice manualmente dice los he recibido. Son las dos, pero es muy parecido en el mismo mindset que Pulsar o Kafka. Perfecto. Y yo tenía un par que apuntado, bueno, una que he apuntado por aquí, y era, habéis dicho que no estaba al menos a día de hoy, la forma de desplegarlo en Kubernetes es muy sencilla, como has dicho, bien utilizar el YAML o el customization que has utilizado. ¿Tenéis pensado en el futuro quizás
crear un operador, un Helm chart, o consideráis que no es necesario y que vais a mantener la filosofía de que sea muy, muy sencillo de no solo ya de desplegar, sino de gestionar, como para que no hagan falta estas cosas? Sí, eso tengo un montón de como opiniones, pero también tiene un montón de opiniones acerca al respecto, como los Helm charts son cojonudos, la verdad, que son una pasada de usar, son fáciles de usar por ahora, por la evolución del proyecto, simplemente está ahí en la pila del to-do list y tal. Acerca del faltan operador, muchas features, quiero decir, está verde, o sea, funciona, que es lo importante. La lógica es brutal, o sea, es pequeño, es elástico, no necesita operar, pero sí que incluso como para integraciones con Kafka habíamos hablado, o sea, hay una larga set de features. Y una cosa más es eso, que operador sí que no vemos necesidad en el futuro, no nos gustaría que haya un operador que sea necesario. Un operador es alguien como traduciendo, digamos, actuando de control plane y traduciendo eventos a eventos de aplicación y Kubernetes, el Barco puede leer los eventos, se suscribe a los eventos solo del namespace en el que está. Si está en Kubernetes, si no está en Kubernetes, pues lo ignora y pasa a lo siguiente. Pero se suscribe a los eventos, entonces no necesita un operador para saber dónde está, qué posición, sabe su ordinal, entonces sabe dónde meterse y la parte de operador no. Y lo de los YAMLs o los customizations, yo creo que igual, digamos, actualmente tienen 150 líneas el YAML, que la mayoría es, por consumir eventos de Kubernetes, la mayoría es dar permisos pero la idea es que sea tan fácil el YAML de entender y pocos recursos que no haya que aprender nada y que si la gente lo quiere versionar de manera distinta y lo quiere manejar, porque al final pasa mucho, que al final la gente mantiene sus propios YAMLs, como que no sea contra lo recomendado, sino que sea tan sencillo que no haya que hacer más. Entiendo. En base a esta respuesta, me ha surgido ahora una duda. Has comentado que Barco Streams es capaz de escuchar eventos en el propio namespace en el que se ejecuta. ¿Sería posible tener una única instancia de Barco Streams para todo el clúster? ¿Que varios namespaces pudiesen consumirlo? Sí. Es verdad que el requerimiento sería un barco por namespace, pero no significa, un barco como máximo por namespace, pero significa cualquiera. Es más, yo estaba consumiendo recién por el default namespace, produciendo por el default namespace y estaba deployado en un namespace que se llamaba Streams. O sea, sí. No hay ningún requerimiento de ese estilo. Perfecto, pues nada, agradeceros otra vez la charla. Para la gente que nos está viendo en el chat, voy a dejar el link al proyecto y, oye, no os cuesta nada darle una estrellita ahí en GitHub, que ayuda mucho. Así que nada, la siguiente charla es a las 7:15. Muchas gracias por presentar. Gracias, chao, chao.